Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos muy contentas y muy contentos como equipo y como organización de iniciar este cuarto ciclo llamado Aprendizaje Consciente. Este ciclo de aprendizaje tiene 12 conversatorios. Em, Creemos y tenemos la convicción como organización de que el tema de aprendizaje en ocasiones no se aborda de la manera adecuada, no se aborda de la manera en que podamos lograr los desafíos de aprendizaje que tenemos actualmente. No sé si ustedes coinciden conmigo o no, que tenemos mucha información, tenemos mucho contenido y sobre todo con la digitalización, tenemos mucho contenido disponible. Y ahora, cuando nos preguntamos, todo ese contenido, ¿cómo lo estamos llevando al día a día? ¿Ese contenido realmente se transforma en aprendizaje, en desarrollo de habilidades, en la generación de prácticas distintas, en la generación de resultados distintos? Y lo otro para preguntarnos es cómo vivimos estos procesos de aprendizaje. Entonces, como ustedes ya me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Lorena Retamal y a nombre del Center for Cultural Transformational Leadership le damos la bienvenida a este cuarto ciclo denominado, como les mencioné anteriormente, aprendizaje consciente. Entonces vamos a ir abordando en este viaje, porque la invitación que les tengo es a un viaje que nos va a desafiar, a un viaje que nos va a invitar a pensar las cosas de manera distinta, a hacer las cosas de manera distinta. Y no sé, aquellos y aquellas que se atrevan, que tengan el coraje, las ganas de vivir este viaje con nosotros, son todas y todos bienvenidos. Entonces, ahora vamos a pasar a la presentación y vamos a iniciar y vamos a desarrollar esta temática. Entonces, necesito unos minutos para poder presentar. Aquí voy con compartir mi pantalla. Entonces, como ustedes ven, tenemos ahí el logo de nuestra organización CCTL Group, que está compuesto principalmente de dos marcas, que es el Center for Cultural Transformational Leadership y el Business Coaching Academy. Cada uno de ustedes, los que participan, se vinculan con nosotros a través de estas dos organizaciones. Entonces, vamos a iniciar. Cuarto ciclo, aprendizaje consciente. Quizás ustedes me han escuchado anteriormente el abordaje en relación a este tema. ¿Y por qué hablamos de aprendizaje consciente? Y vamos a derribar algunos mitos que hay en torno al aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de aprendizaje? Nosotros los seres humanos constantemente estamos aprendiendo en la transformación, en la convivencia con otros. Entonces, no es que yo diga, yo ahora voy a aprender. Lo que yo digo cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un programa de algo, un programa formación, un desarrollo de habilidades, la incorporación de prácticas, lo que yo estoy haciendo en ese acto es realizar un aprendizaje consciente, un aprendizaje con una deriva específica. Yo estoy aprendiendo y lo que quiero es desarrollar mi habilidad de mirada sistémica. Estoy aprendiendo de manera consciente y lo que quiero hacer es hacer conversaciones de feedback que generen aprendizaje en el equipo de trabajo. Yo quiero aprender a escuchar con un estándar distinto al que estoy escuchando ahora. Entonces, si se dan cuenta en este hacer, en esta conversación que yo estoy haciendo, tiene que ver con un aprendizaje consciente, porque nosotros continuamente siempre estamos aprendiendo en la transformación, en la convivencia y en el hacer. Entonces, en el último periodo, hace 2 años, este año, sabemos que el tema es el desarrollo de las habilidades en todas las personas. ¿M? Están cambiando los modelos de trabajo, estamos desarrollando habilidades, incorporando prácticas. Entonces, en ocasiones podemos
lo enfocan algunas organizaciones, lo que vemos en distintos seminarios, el aprendizaje visto de manera estratégica. Sí, el tema no es ese. El tema es que seamos conscientes que los seres humanos siempre estamos aprendiendo. No sé si ustedes han escuchado esa estadística que yo me voy transformando, ¿sí? O voy adquiriendo ciertas prácticas en relación a las 5 personas que son más cercanas en mi vida. Entonces, con las personas que yo me relaciono, yo me voy transformando y voy aprendiendo algo de manera consciente o inconsciente, sí. Entonces, lo primero es entender el aprendizaje de una manera sistémica. ¿Mm? Yo me transformo en la interacción o en la convivencia con otros, en los distintos sistemas en que interactúo. ¿Y qué son sistemas? Mi sistema organización, mi sistema equipo, mi sistema familia, mi sistema social, con todos los grupos en los que yo participo. ¿Mm? Entonces, primer punto relevante a ver, los seres humanos aprendemos toda nuestra vida de manera consciente o inconsciente, porque tiene que ver cómo nos constituimos los seres humanos, ¿sí? Segundo tema, yo voy aprendiendo y o me voy transformando en la convivencia con estos sistemas, con las prácticas que tienen estos sistemas. Tercero, ser consciente de los sistemas en que habito, de las personas con que me relaciono, y yo me voy transformando en estándares similares a los que ocupan esas personas. Entonces, hay un dicho antiguo, al menos acá en Chile: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De dónde creen que viene ese dicho? Entonces, claro, cuando somos conscientes de que yo me voy transformando en las 5 personas que tienen más presencia en mi vida, que influyen en mí, no me determinan, influyen, yo me transformo en la convivencia con esas personas. Entonces, cuando yo miro las 5 personas más cercanas, es un espejo mío. Entonces, el aprendizaje es de manera consciente o inconsciente. Y nosotros aquí vamos a hablar de aprendizaje consciente, porque hoy día tenemos muy claro hacia dónde vamos, a diferencia de cuando recién salimos de la pandemia, que no habían claridades. Hoy día sí hay claridades, sí hay foco en relación a, por ejemplo, el tema de las organizaciones, que es uno de los temas que principalmente nos convoca a nosotros como organización, ¿sí? Que las organizaciones, ¿sí?, se transformen a organizaciones sostenibles. Y cuando hablamos de organizaciones sostenibles, tiene que ver principalmente materializado con la incorporación de los criterios ESG y con los ODS. ¿M? Entonces son organizaciones para la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, eso es el aprendizaje consciente al cual nosotros proponemos que nos sumemos. Entonces, eso es lo primero que hay que entender de aprendizaje, cómo aprendemos los seres humanos. Entonces, yo sé que quizás hemos derribado algunos mitos, porque si yo les pregunto, cuando ustedes leen un libro, ¿ustedes generan aprendizaje o tienen quizás un insight, reflexión, un entendimiento más amplio? El aprendizaje ocurre en la práctica. Yo aprendo haciendo. Y porque si entendemos el aprendizaje como un cambio de conducta en el tiempo, yo cuando leo un libro no cambio mi conducta. Lo que sí yo genero es quizás un proceso de reflexión. Y luego si tengo la intención y las ganas y la determinación de incorporar eso, lo transformo en aprendizaje, un cambio de conducta permanente en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en este conversatorio en que decíamos cómo aprendemos los seres humanos, vamos abordando esta temática. Este tema es central. Lo que acabamos de decir es central, y si ustedes son consultores, coaches, ejecutivos que lideran equipos, es central que seamos conscientes de que el aprendizaje es un cambio de conducta permanente en el tiempo. Entonces, la pregunta es para una organización, por ejemplo, ¿cómo generamos un sistema que pueda apalancar las distintas prácticas, la nueva forma de realizar el management?
Porque claramente las formas que teníamos anteriormente, y principalmente anteriormente a la pandemia, fue el cambio como más profundo que vivimos, no es sostenible. Ese management no hace que las organizaciones sean sostenibles en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Nos transformamos en la convivencia con otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres biológicos culturales. Entender que nosotros somos seres biológicos porque nos producimos a nosotros mismos y somos culturales porque yo, Lorena, me constituyo como esta Lorena en la cultura en que habito. Entonces, yo me transformo en la convivencia con las personas y en la cultura en que estoy inmersa. Nosotros nos constituimos como seres sociales y operamos como seres individuales. Entonces, cuando hablamos de un proceso de transformación consciente, por eso en ocasiones es tan complejo, porque nosotros tenemos arraigadas ciertas prácticas, ciertas formas de hacer las cosas. La cultura es la forma en que nosotros hacemos las cosas en el día a día. Algunas culturas se saludan con 2 besos, otras con uno, otras con 3, otros con ninguno, se dan la mano. Entonces, la cultura es la forma, las prácticas que tenemos, tiene que ver con nuestro día a día. ¿Mm? Aprendizaje, un cambio de conducta permanente en el tiempo. Entonces, miren, les voy a preguntar, perdón, les voy a preguntar, ¿qué fue lo último que ustedes aprendieron? Cambio de conducta permanente en el tiempo. Recordemos, ¿cuál fue la última conducta que incorporé con un estándar distinto? No sé, ¿qué les aparece? Entonces, en ocasiones, los seres humanos pensamos que estamos muy dispuestos al aprendizaje, pero en el fondo, ¿tomamos en serio lo que significa el aprendizaje, la implicancia de mí que necesita? En general, lo que siempre escuchamos es, oye, ojalá que sea rapidito, no tenemos tiempo, pero no es rapidito. El aprendizaje, que como cambio de conducta permanente en el tiempo y tiene un proceso. Y ese depende de cada una de las personas. ¿Hay técnicas y hay formas que aceleran esos procesos? Sí. ¿Que los enraizan, que los hacen más profundos? Sí. Nosotros como organización lo que hacemos es acelerar el cumplimiento de los objetivos de ejecutivos, equipos, organizaciones y sociedad. ¿Mm? Porque cuando entendemos cómo ocurre lo humano, podemos acelerar los procesos de aprendizaje consciente, con ciertas rutinas, metodologías, modelos. Se puede hacer cuando la persona está dispuesta a hacerlo. Pero el aprendizaje requiere una decisión, requiere determinación y requiere que lo pongamos como prioridad en nuestra vida, el aprendizaje consciente. ¿Mm? Entonces, las habilidades que tenemos, las prácticas que tenemos hoy, en ocasiones, no responden a los desafíos que tenemos. Y foco de nuevo en los criterios ESG, ¿m? Que cuando nosotros incorporamos los criterios ESG en nuestra organización, que son los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, ¿sí? Hay una estructura que dice que como organización somos más sostenibles. Si no incorporamos estos criterios, ¿sí? No somos sostenibles. ¿M? Entonces, aprendizaje, cambio de conducta permanente en el tiempo. Y siempre está ocurriendo de manera continua. Entonces, lo que nosotros hacemos es invitarlos a que hablemos de aprendizaje consciente. Y de aprendizaje consciente tiene que ver con rutinas, tiene que ver con determinación, tiene que ver con mi día a día, cómo yo intervengo los estándares de mi día a día. Recién comentábamos de información y aprendizaje. Y efectivamente tenemos un exceso de información y en ocasiones no sabemos discriminar qué tipo de información puede o no
impactar en nosotros y convertirse en un aprendizaje. Entonces, tenemos mucha información y eso no significa que estemos generando un aprendizaje consciente. Entonces, la invitación que tenemos, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a conversar y empezamos a incluir en nuestro día a día el aprendizaje consciente, con metodologías, con formas, con disciplinas? Nosotros siempre estamos en continuo aprendizaje y lo que hacemos en este momento que estamos viviendo como humanidad es un aprendizaje consciente. Y para poder ser conscientes de cómo aprendemos cada uno de nosotros, el papel de las emociones es vital en un proceso de aprendizaje. Es vital. No es relevante, es vital. Dependiendo de las emociones que nosotros habitemos, ¿m? Estas pueden contribuir o no contribuir a nuestro aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de un proceso de aprendizaje consciente, fíjense que tenemos que mirar todo nuestro entorno, en dónde nosotros hemos estado aprendiendo, en qué sistemas son lo que yo aprendo de manera consciente e inconsciente. Y luego me voy y me miro, ¿sí? De manera interna y digo, ¿cuáles son las emociones que tengo más a la mano para procesos de aprendizaje? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo cuando cometo un error? Porque cuando cometo un error tengo aprendizaje ahí, hay aprendizaje para mí. ¿M? Cuando cometo el error, en el momento de cometerlo, no soy consciente de eso. El error es posterior a la experiencia. Si yo me preparé un café y le eché el café, le eché la agua hervida, ¿m? Y yo vine y me lo tomé. ¡Oye! Le falta azúcar. En ese momento me di cuenta que cometí un error y que no le eché azúcar, pero mientras lo estaba preparando no fui consciente de eso. Entonces el error es posterior a la experiencia cuando lo comparo con un estándar distinto, porque tomo el café y digo, uy, le falta azúcar, está amargo. Ahí me di cuenta que estoy cometiendo un error. En el momento en que cometemos el error no somos conscientes de eso, por eso es un error, porque no me doy cuenta. Lo otro es negligencia, ¿sí? En el tema médico siempre se habla de negligencia médica, porque claro, tenemos un protocolo, tenemos un proceso, se siguió o no se siguió el protocolo para esa enfermedad. Esa es la conversación. Entonces, una cosa es negligencia cuando sé que el protocolo tiene 10 pasos y yo hago 8, negligencia médica. Entonces, entender desde qué emociones estamos en un proceso de aprendizaje es vital. ¿M? Ahora, ¿me doy la posibilidad de ser aprendiz? Me doy la posibilidad de ser consciente que yo conozco y lo que conozco tiene que ver con la transformación y la convivencia que yo he tenido a lo largo de mi vida y que hay un mundo lleno de otras miradas, un mundo lleno de posibilidades para poder aprender. Miren, ya ahí tenemos distintas emociones. Entonces, los que ya han participado en los ciclos y nuestra comunidad, hemos hablado de emociones, pero la emoción es una forma de estar en la relación con otros, relación conmigo mismo. Si estoy desde la rabia, voy a aprender. ¿Cómo va a ser ese aprendizaje? Entonces hay emociones que habilitan un proceso de aprendizaje y otras que no lo habilitan. Y la pregunta que nos hacemos ahí no es que no nos vaya a pasar. Por ejemplo, estamos en un proceso de aprendizaje y nos podemos frustrar, ¿sí? Nos podemos agobiar, ¿sí? Podemos vivir de la rabia, desde el enojo. Pero el tema es no es que quizás no las vayamos a vivir, sino que cómo salimos de ese espacio para evitar emociones que sí habilitan y que sí son conducentes al aprendizaje. El sorprendernos. ¿M? Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuántas veces, no sé, en este año, en este mes, nos hemos sorprendido con algo? O yo soy de esas personas que me lo sé todo, que no es nada nuevo, que siempre quiero algo nuevo. Lo nuevo está en cada uno de nosotros. Siempre se dice que veo una película y vi una película hace 5 años y para mí fue una película. Posterior, 5 años después, lo que veo es otra película.
¿Con quién tiene que ver? ¿Conmigo o con la película? Cuando leo un libro, veo algunas cosas, me hacen algunas cosas sentidas, lo leo 10 años después y me hacen sentido cosas totalmente distintas. Entonces el libro lo que hace es gatilla en mí algo que está dentro de mí. ¿Estoy dispuesta o dispuesto a aprender? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo reacciono? ¿Y cómo me resisto en ocasiones al aprendizaje? ¿Mm? La perseverancia, el entender que me voy a equivocar cuando esté aprendiendo. Si es un ejemplo muy básico y que siempre lo digo, es tan básico que cuando nosotros aprendimos, la mayoría quizás a andar en bicicleta, no es que nos hayamos leído el manual y aprendimos a andar en bicicleta, ¿cierto? Fue paso a paso, quizás con las rueditas, alguien nos acompañaba, luego le sacaron las rueditas, después la persona dejó de acompañarnos y empezamos nosotros a pedalear solitos, ¿sí? No nos leímos un manual y empezamos a andar solitos en bicicleta. Entonces, cuando queremos y cuando desarrollamos habilidades, incorporamos prácticas y decimos, este es el manual de competencia de la organización y el trabajo en equipo significa estas conductas, esas conductas tenemos que practicarlas y tenemos que vivirlas. Lo que yo me he dado cuenta en las organizaciones que en general no se hacen cargo de generar un sistema de aprendizaje que apalanque esas nuevas conductas. Y más aún, son pocas las que las relacionan de manera estratégica con las políticas de la compañía, con las evaluaciones de desempeño. Entonces se genera una contradicción en las personas. Entonces, el tema de cómo me relaciono conmigo misma en un proceso de aprendizaje es vital. ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las conversaciones conmigo misma? ¿Sí? En ese espacio. El tema del aprendizaje consciente es un tremendo tema. Les recomiendo el libro de Humberto Maturana, Transformación en la convivencia. Hay muchos libros que nos pueden aportar y generar un conocimiento y un entendimiento distinto. Y la invitación que yo les hago principalmente tiene que ver con cómo iniciamos la conversación. Quizás darnos la oportunidad para entender el aprendizaje de manera distinta nos va a llevar a obtener resultados distintos y a no pasarlo mal en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Con las resistencias que nos van apareciendo. Cuando entendemos que yo, Lorena, aprendo siempre, toda mi vida, de manera consciente e inconsciente, cuando lo quiero hacer de manera consciente, puedo generar y elegir en qué sistema quiero operar para poder relacionarme e incorporar esas prácticas. Entonces la pregunta es, ¿qué decisiones voy a tomar en torno a mi aprendizaje? ¿Qué sistema de aprendizaje voy a construir para mí? Nosotros lo que hacemos como organizaciones generamos sistemas de aprendizaje, porque sabemos que el aprendizaje se apalanca en ciertos sistemas. Entonces, eso es central para el aprendizaje. Si queremos acelerarlo, colocamos más elementos. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? ¿Cuál es el compromiso que tengo que tener con mi proceso de aprendizaje? Y si yo lidero un equipo, con el aprendizaje de mi equipo, de mi organización, con el aprendizaje consciente, porque siempre estamos aprendiendo. Queríamos dar el puntapié inicial a este cuarto ciclo que tiene 12 conversatorios con este tema tan relevante como es el aprendizaje. Tenemos algunos cursos que vamos a estar contándoles que hablan solamente del aprendizaje desde la biología del conocer, que tiene que ver con los estudios del doctor Maturana en relación a sobre cómo aprendemos los seres humanos. Que esa mirada es una de las 4 miradas que sostienen todo lo que nosotros hacemos acá en nuestra organización. Entonces quedan todos muy invitados e invitados a contactarse con nosotros, a seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los viernes a las 9:30 horas Chile nos conectamos en conversatorio en donde la idea es reflexionar en conjunto, compartir experiencias, hacernos preguntas, ¿sí? Compartan con sus amigos, con su entorno cercano. Creo que si entre todos vamos, quizás colocando temáticas y miradas de manera distinta, podemos ir impactando en el mundo de una forma distinta. Entonces, los dejamos
cordialmente invitados para el próximo viernes a las 9:30 horas en nuestro conversatorio número 2 de el aprendizaje consciente. Si es necesario, vean este video una, dos y tres veces y luego pueden ir a alguna bibliografía a complementar y a profundizar todo lo que estamos conversando. Y también nosotros estamos diseñando cursos en torno al aprendizaje, cómo diseñar sistemas de aprendizaje. De esa forma los aceleramos. Entonces, desde el Center for Cultural Transformation and Leadership le agradecemos su participación y nos vemos el próximo viernes a las 9:30 horas Chile. Ahí dejamos de presentar y me despido ahora de todas y todos ustedes. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos pronto.